Buenas tardes, gusto en saludarles la tarde de hoy. Ya entramos, como quien dice, en la recta final de lo que compete a la unidad curricular Axiología de las Ciencias Administrativas y la Gerencia. Recordemos que venimos hablando de todo aquello que se genera en el contexto de los valores como parte fundamental de lo que envuelve la axiología, que es, como bien lo sabemos, el origen de esos valores. Pero ¿en qué punto estamos la tarde de hoy? En el punto en el que tenemos que llevar esta unidad curricular al contexto de la administración y de la gerencia. Y es allí donde tenemos que hacer uso de la interpretación de cada uno de los conceptos que hasta ahora manejamos, que los vamos a recordar la tarde de hoy, para entrar un poco en esa vinculación que nos habla o que nos dice o que nos ubica, mejor dicho, en cómo, cuándo, por qué y para qué utilizamos la axiología en el contexto de la administración. Recordemos entonces que la axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, que estudia la jerarquía de los valores, entendiendo o entendidos como lo que es valioso o estimable, como lo bueno, lo bello y lo agradable. Cuando nosotros hacemos uso de este concepto en las organizaciones, la axiología entonces pues nos va a permitir identificar y priorizar los valores que deben guiar la gestión y las relaciones internas y externas. Y ustedes se preguntarán por qué lo bueno, por qué lo bello, por qué lo agradable. Porque existe dentro de ese contexto, dentro de ese marco de la axiología y de los valores, aspectos como la belleza, como el orden, como lo agradable, como lo confiable, como como lo armonioso. Y cuando nosotros empezamos a notar que en el concepto que envuelve a la axiología existen tales componentes, nos damos cuenta que la axiología, que ciertamente es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, el origen de esos valores, pues también toca aspectos fundamentales que tienen que ver con la ética. Y más allá de la ética, y allí vemos lo bueno, allí vemos lo malo, también involucramos la estética y allí es donde penetra lo armonioso, lo, mm, lo bonito, lo agradable. Entran una serie de aspectos que tienen que ver con la subjetividad del ser y entonces allí hablamos del aspecto de la moralidad. Sí, recordemos que axiología, valores, ética, estética, moral, todos son aspectos o conceptos que finalmente pues están muy relacionados, se vinculan otros con otros, pero que se consideran totalmente diferentes en su esencia. Vamos a ver entonces, por ejemplo, qué sucede entonces con los valores. Y decimos que los valores son principios o cualidades que orientan el comportamiento humano y organizacional. Y eso es lo que finalmente, pues, eh, profundiza la axiología. ¿Sí? En la parte gerencial, los valores, y en este punto pues hablamos de valores organizacionales, de valores institucionales, por ejemplo, como la integridad, como la responsabilidad, la justicia, la transparencia, pues forman parte de lo que nosotros denominamos en el contexto de la administración y de las organizaciones, la cultura organizacional, y define, obviamente, el ethos o identidad moral de la organización. Fíjense cómo vamos vinculando aspectos que en un principio se consideran aislados, pero que cuando yo empiezo a ver cómo se mueve, ¿sí?
cómo se elabora, cómo se define una organización, pues empiezo como a descubrir, no, como abrir esas, como cuando uno está destapando algo y entonces va encontrando allí, oye, pero esto se va mezclando con esto, pero mirar que la combinación de una cosa o de un componente con el otro me va a definir lo que finalmente pues nosotros vemos como la organización. ¿Sí? Y en muchos aspectos, esa organización que pues es la organización en la que nosotros laboramos, es la organización que nos agrada, es la organización que está cargada de mi ética, de mi moralidad, de mi parte, de mi estética. Cuando yo sumo todo eso a la organización, pues entonces empezamos a ver que esa vinculación nos da una imagen y nos da una identidad. Bien, posteriormente pues hablamos de la ética, que es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana en relación a lo que está bien o a lo que está mal, a lo bueno o lo malo, basados en la virtud o excelencia de algo, el deber ser, el bienestar común, la felicidad, e influyen en la conducta de una persona desde su propia conciencia y voluntad. Fíjense entonces que la ética se refiere al estudio y aplicación de los valores a distintos valores, ¿sí? Pero allí juega un papel fundamental los valores morales. ¿Por qué esos valores? Porque son los que definitivamente pues regulan la conducta humana, especialmente cuando se aplican en algunos aspectos estratégicos que llevan a las organizaciones a ser competitivas, por ejemplo, como la toma de decisiones. En la administración, la ética garantiza que las acciones de la gerencia se realicen con integridad, que se realicen promoviendo la confianza, que se realicen en el marco de la credibilidad, tanto dentro como fuera de la organización. Y recordemos que nosotros somos, mm, en el contexto de la organización, un elemento, ¿sí? Que define en cierta medida la organización. Pero cuando nosotros estamos fuera, también esa misma parte ética que nosotros manejamos a nivel profesional, a nivel laboral, se mueve con nosotros y nosotros empezamos a hacer como la imagen de eso que nosotros practicamos, que nosotros de eso de lo que nosotros somos parte dentro de las organizaciones. Y finalmente encontramos el concepto de moral y decimos que es el conjunto de normas, principios y valores socialmente aceptados que regulan la conducta de los individuos en una sociedad o grupo. Y la moral en las organizaciones, en las instituciones, se traduce definitivamente en códigos de conducta, en políticas que están relacionadas con el comportamiento esperado de cada uno de los miembros que componen una organización. Finalmente, y aquí viene lo hermoso, lo bonito, la estética, que se refiere a la aplicación de principios de diseño y belleza a la organización y desarrollo de proyectos tanto en entornos físicos como digitales. Implica considerar la apariencia, la armonía y el atractivo estético para lograr una experiencia agradable y coherente. Aunque menos frecuente en la gerencia, que hablemos así como de la estética, como un elemento que define la gerencia, pues se relaciona con la apreciación de lo bello, de lo armonioso y tiene su influencia en la creación de ambientes laborales agradables, en la comunicación visual y simbólica de la organización, lo que puede impactar positivamente en la motivación y en el sentido de pertenencia. Fíjense que la estética es algo tan fundamental donde quiera que nosotros eh, estemos. ¿Por qué? Porque no se trata de que todo tiene que ser perfecto, pero sí se trata de que lo que yo quiero, de lo que yo siento, del espacio en el que estoy, me genere la tranquilidad y me genere sentimientos que me permitan identificarme con mi espacio, con mi ambiente laboral. ¿Sí? Es como cuando nosotros estamos en casa
¿Y qué es lo que cada uno de nosotros quiere ver? Espacios agradables, quiere ver orden, quiere sentirse como orgulloso de que mira lo que tengo y lo que tengo me genera tranquilidad, me genera comodidad, me genera confort. La estética en este punto, vinculada también a la moralidad, a la ética, a la axiología como tal, pues forma parte de un vínculo que hace que se generen experiencias que incluso mueven hasta la creatividad de las personas que están en un ambiente organizacional. Y allí la vinculación entre axiología, valores, ética, estética y moral en el contexto de las organizaciones, de la gerencia y de la gerencia es fundamental para orientar la conducta, como les decía anteriormente, la toma de decisiones, para orientar la cultura organizacional y todo eso hacia dónde? Hacia el bien común, hacia la responsabilidad social. Nosotros, en el contexto de las organizaciones, voy a hablar en este caso de las organizaciones educativas, pues se genera muchísimo más compromiso por el tipo de profesión que tenemos, por el tipo de labor que desarrollamos. Y es así como tenemos que ser ejemplo de cada uno de estos aspectos que, como lo planteo en estos vínculos, pues todas se mueven en un espacio en el que sin darnos muchas veces cuenta, entramos en el terreno de cada una de ellas casi sin percibir esa entrada, sino que sencillamente tenemos que como establecer una relación armoniosa, ¿sí? La aplicación en las organizaciones desde la axiología de los valores de la ética y la estética y la moral, desde la perspectiva de la administrativa y de la gerencia, pues se realiza mediante diversas prácticas y enfoques que buscan integrar la ética en la cultura organizacional, la toma de decisiones y el liderazgo con el fin de promover la responsabilidad social, la transparencia y la confianza, tanto interna como externa. Fíjense, aquí hay algo bien importante, ¿no? Que tiene que ver con una serie de aspectos que se desarrollan dentro del contexto de la organización. Pero un momento, porque no quiero pasar a este punto sin hablar, por ejemplo, de lo que hace la cultura, o mejor dicho, cómo se vincula la cultura organizacional con los valores, con las creencias, con los ideales compartidos que definen la identidad moral de la institución y orientan esa toma de decisiones y las prácticas gerenciales. Todo eso está en esta parte que nosotros vamos viendo y en cada uno de los conceptos que veníamos haciendo la definición, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la dirección de las organizaciones, de la dirección administrativa, de la administración gerencial, esa dirección ética en la gerencia debe basarse sencillamente en valores como la integridad, como la promoción de la transparencia, de la responsabilidad. Mm, Todo eso tiene que generar confianza y credibilidad en los diferentes actores que componen las organizaciones. Y las organizaciones son consideradas agentes morales, claro que sí, ya que a través de su estructura, de su cultura institucional, asumen responsabilidades colectivas por las decisiones y las acciones que afectan a sus miembros y a la sociedad. Y es la moralidad de la organización, es la moralidad que refleja cada uno de sus miembros y que cuando se pone en práctica, cuando entra allí, pues entonces pasa a ser también la moralidad de la organización. Y la incorporación de la ética de la administración en este tipo de administración, que ya hablamos de administración posmoderna, pues implica integrar sencillamente estos valores e integrar la estética. Esa incorporación, en síntesis, nos dice que la axiología
proporciona un marco para comprender, para jerarquizar. ¿Y qué estamos jerarquizando y qué estamos comprendiendo? Sencillamente los valores que sustentan la ética, la moral y la estética de las organizaciones. Basados en esos valores, pues se fortalece todo lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, que nos habla de la cultura organizacional, que nos habla de la toma de decisiones, que nos hablan del liderazgo incluso. Y allí le decía anteriormente, cuando retrocedí para hablar de esa vinculación, que la aplicación de los valores en la gerencia moderna se realiza mediante diversas prácticas. ¿Y de qué prácticas estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, del establecimiento y comunicación clara de los valores y de los códigos éticos. ¿Y a qué nos llama esto? Pues sencillamente definir un código de ética o de conducta que refleje los valores fundamentales de las organizaciones, que nos hable de esa integridad, que nos hable de esa transparencia, de la justicia, de la responsabilidad, que va a definir esa cultura de la organización. También nos habla de un liderazgo ético, ese liderazgo donde los gerentes deben actuar como modelos y como sí, básicamente como modelos que tienen que demostrar o que debe observarse en su conducta, todo lo que tiene que ver con los valores, tiene que ver con todos aquellos aspectos que llevan, ¿sí?, a ese líder a motivar, ¿sí?, que llevan a ese líder a ser ejemplo de moralidad, que a ser ejemplo con su conducta, con su transparencia. ¿Sí? Hablamos de la toma de decisiones basados también en principios éticos. Esa toma de decisiones que se va a incorporar en las decisiones gerenciales, en la evaluación de sus impactos sociales, económicos, ambientales, considerando no solo la parte, a ver, como la parte de la rentabilidad, diría yo, si fuese una empresa privada, sino que también se habla de esa responsabilidad que tiene que ver con la parte social. ¿Sí? Se habla también de que toda esta aplicación de los valores es posible llevarla a cabo cuando hay creación de ambientes organizacionales éticos. Y allí se trata de fomentar un clima laboral donde se valore la honestidad, el respeto, la justicia y donde se establezcan mecanismos para pues identificar y resolver dilemas éticos promoviendo la transparencia. Se habla de capacitación y sensibilización continua, que se trata de implementar programas de formación ética que tiene que ver con la parte organizacional, ¿sí?, en la que constantemente pues nos estamos formando y nos estamos sensibilizando de lo que tiene que ver realmente con esa parte ética que define a la organización y de lo que nosotros tenemos que ser parte por el simple hecho de pertenecer a la misma, ¿sí? Hablamos de gobiernos corporativos y cumplimiento normativo, y esto pues se refiere a establecer las estructuras y los roles específicos como oficiales de cumplimiento o, por decir algo, como, a ver, como comités éticos, ¿sí?, que supervisan el respeto, las normas internas, externas y que aseguran que las instituciones pues actúen conforme a la ley y a los valores que tienen o que tienen establecidos o que se establecen para su funcionamiento. Hablamos finalmente de la responsabilidad social y que esta parte pues nos va o nos habla de esa integración, ¿sí?, en las estrategias organizacionales, a las acciones que benefician no solamente a la organización, sino también a la comunidad. Y que se muestra en ello, pues, el compromiso ético, más allá de cualquier objeto que tenga la organización. Incluso se habla de una responsabilidad que va mucho más allá de los intereses de la organización. Si yo analizo esto, puedo decir que entonces que la gerencia moderna aplica los valores éticos
mediante un liderazgo ejemplar, hablamos de códigos claros de decisiones, de responsabilidades, de formación continua, de estructuras de control, y todo ello, ¿por qué? Porque se busca garantizar una gestión transparente y socialmente comprometida, lo que contribuye sencillamente a la sostenibilidad y a la reputación positiva de la organización. Y hacia allá es donde apunta ese interés de que tengamos claro cómo se van vinculando los aspectos que mencionamos inicialmente con la axiología en la administración y la gerencia de las organizaciones. Bien, aquí tendremos que hacer, o los invito a que reflexionemos cuál es la relación que existe entonces entre la axiología y la toma de decisiones en las organizaciones. Y podemos decir que esta es estrecha y fundamental, pues la axiología, como estudio de los valores, orienta y fundamenta las decisiones organizacionales en función de lo que considere valioso, digno y aceptable. Y cómo entonces se relaciona la axiología y la toma de decisiones en las organizaciones. Yo diría que se define a través de un sistema de valores que va a guiar sin duda alguna la conducta de la organización. Aquí vamos a hablar de la influencia en la planificación y en la estrategia. Vamos a hablar de que facilita la coherencia y el compromiso. Vamos a hablar de que permite manejar la complejidad y la diversidad, que complementa la racionalidad en la toma de decisiones y que es un proceso participativo y democrático. Y ustedes se preguntarán, ¿la relación entre la axiología y la toma de decisiones en la organización es estrecha y fundamental? Claro que sí, ya que la axiología... Gracias. Ya que la axiología, como estudio de los valores, pues orienta y fundamenta las decisiones. Y eso es parte de esa influencia en la planificación y es parte de la coherencia y el compromiso. Cuando yo hablo de la influencia en la planificación, ¿sí?, y en la estrategia, inmediatamente se me viene a la memoria, ¿sí?, ubicarme en el contexto de la organización cuando se toman decisiones estratégicas, ¿sí? Y allí tengo que pensar que la gran mayoría de las decisiones, ¿sí?, obviamente, se toman, o sea, parten del conocimiento, parten de las necesidades, parte de los componentes que tenemos para tomar esa decisión, ¿sí? No podemos, recuerde que no se toman decisiones eh, al azar, ¿sí? En el contexto de la administración y la gerencia, cada decisión que se tome tiene que ser estudiada, tiene que ser pensada, tiene que ser valorada. Y aquí es donde entran los valores, esos valores que se comparten, que permiten establecer objetivos, que nos permite establecer metas, estrategias y coherentes con qué, coherentes con lo que la organización hace, con su objeto, con la misión y coherentes con la visión. Esto facilita la alineación entre las decisiones y el propósito de la institución. Cuando yo hablo de que facilita la coherencia y el compromiso, los valores están claros y son compartidos, los miembros en las organizaciones se comprometen más con las decisiones, yo diría que como con las decisiones tomadas, pues perciben que éstas reflejan principios éticos y morales, y hacia allá es donde tenemos que pensar que eso se tiene que considerar como legítimo y como valioso. Permite manejar la complejidad y la diversidad. Y aquí entra la parte de la axiología, ayuda a establecer, yo diría que límites, qué criterios, con qué sentido, como con las formas para, como para establecer la mejor toma de decisiones. Así de sencillo. La otra es que complementa la racionalidad en la toma de decisiones. Mientras que la racionalidad se basa en el análisis lógico y empírico, la axiología, en este caso, ¿sí? Estos valores, el estudio de estos valores aporta la dimensión
a través de los valores, la dimensión ética que debe guiar y que no solamente que debe guiar, sino que también debe equilibrar el aspecto técnico, humano y social de la organización. Entonces, fíjense que se trata de un proceso, como se especifica finalmente allí, participativo y democrático, que la aplicación de la axiología en la toma de decisiones fomenta la inclusión de diferentes perspectivas y la búsqueda del mejor argumento que represente los intereses de todos los que están involucrados. De eso se trata la axiología, de toda esa serie de vínculos que se van generando, que tienen que ver con la cultura organizacional, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la toma de decisiones, que tienen que ver con el liderazgo. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo cada uno de esos aspectos se van vinculando y nos permiten establecer, gracias, sí, nos, sí, por favor, nos permite establecer unos vínculos que resultan bien significativos cuando nosotros vamos más allá de saber o de reconocer o de establecer que en el contexto de las organizaciones los valores tienen que estar presentes. Hablamos de valores éticos, pero también tenemos que hablar de valores estéticos, esos valores en la cultura organizacional que de manera profunda y multifacética forman parte integral de la identidad, del ambiente, del estilo de una organización. Y fíjense que aquí hablamos de la conformación de la identidad y de la personalidad organizacional, de la mejora del clima laboral y de la motivación, del fomento de la creatividad y la innovación, del reflejo de los valores éticos y la coherencia cultural, de la comunicación y diferenciación externa, de la estética del liderazgo, de la atención al detalle y a la calidad. Y esta parte, ¿sí?, pareciera como muy superficial porque vinculamos la estética. Y resulta que no, que es una parte maravillosa, es una parte que nos lleva al compromiso, que nos lleva al sentido de pertenencia con las organizaciones, que sencillamente nos dicen que la dimensión integral, ¿sí?, la dimensión estética, esta dimensión proyecta la identidad de la organización, refleja un carácter distintivo, me hace diferente de lo que de otras organizaciones, ¿sí? Es como cada ser humano, ¿sí? Nosotros tenemos, como seres humanos, somos únicos, somos individuales, tenemos una serie de características, de aspectos que nos definen. Igual pasa con esa parte de los valores estéticos dentro de la organización. Definen, hacen diferente la organización, ¿sí? Y eso, sin duda alguna, mejora el clima laboral. Claro que sí, porque trabajar en armonía es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier profesional, ¿sí? Una persona que esté motivado siempre va a ser más creativa, siempre va a ser innovador, siempre va a tener más disposición, más atención, porque definitivamente aquí se trata de estimular la creatividad y esa parte individual, llevarla a lo grupal, a la innovación, a la búsqueda de nuevas posibilidades. De eso se trata la parte estética, ¿sí? Refleja los valores éticos y coherencia cultural. Nos habla de la comunicación y la diferenciación externa. Los valores estéticos contribuyen a la imagen corporativa y a la comunicación con clientes, nos permiten establecer nuevas relaciones, ¿sí?, proyectarnos como organización. La parte estética del liderazgo, pues es un liderazgo que sin duda alguna influye en la cultura organizacional, en la que se transmiten valores, en la que existe la motivación al equipo, en la que se integran y se potencia la identidad y la cohesión institucional. Y cuando yo quiero
a ver, como tener una perspectiva general de todo lo que yo estoy diciendo con respecto a los valores estéticos, me permito decir que no se trata solamente de embellecer, ¿sí?, el entorno físico donde nosotros estamos, sino que se trata de impregnar esa cultura organizacional influyendo en la identidad de la organización. Y hacia allá es donde apunta esa parte estética que se vincula a los valores y que finalmente es función de la axiología interpretar y comunicar para que todos estemos contestes con la misma, con el mismo sentimiento, con el mismo compromiso, con la misma pertinencia sobre lo que nosotros estamos haciendo. Bien, hablamos de los valores morales, ¿sí? Observemos que hablamos de axiología, hablamos de valores y de allí se desprenden los otros componentes que nombrábamos: ética, estética y moralidad, ¿sí? Los valores morales y su rol fundamental en la administración de recursos humanos al fundamentar la conducta, las decisiones y las relaciones dentro de la organización, generando confianza, coherencia y un ambiente laboral ético y motivador. Dice, generan confianza y credibilidad, guían la toma de decisiones justas y transparentes, alinean expectativas y fomentan el compromiso. Promueven la responsabilidad social y el equilibrio laboral, facilitan la atracción y la retención del talento y constituyen la base de una cultura organizacional sólida. Generan la confianza y la credibilidad. Esto me habla o me dice o me llama la atención al establecer que cuando la gestión de recursos humanos se basa en valores morales, ¿sí?, cuando la administración se basa en estos valores, cuando la gerencia toma estos valores, allí se hace énfasis en la integridad, en la justicia, en el respeto. Se construye un clima de confianza. Entre quienes formamos parte de la organización y nuestros superiores, lo que fortalece la cohesión interna y la colaboración. ¿Sí? Guían la toma de decisiones justa y transparente. Y allí pues se toca más a la parte directiva, a la parte del liderazgo, que hace uso de esa moralidad, ¿sí?, que inicialmente resulta muy subjetiva, pero que posteriormente se trasciende a la organización y se establece como la moralidad o como la moral de la institución. ¿Sí? Hablamos de que se alinean expectativas y que se fomenta el compromiso, y esto se trata pues de la integración de los valores morales en la gestión, de que pues sí, obviamente pues ayuda a que los empleados o a que el personal se identifique con esa cultura organizacional, ¿sí? Promueve la responsabilidad social y el equilibrio laboral. Una administración ética reconoce la importancia del bienestar integral, una administración moral. Hablamos de que facilita la atracción y la retención del talento, y eso se refiere a que en muchas partes las organizaciones que demuestran compromiso con su personal, pues sin duda alguna atraen a más candidatos o a más profesionales, porque todo el mundo quiere estar en su entorno laboral, quiere estar bien, ¿sí? Quiere sentirse cómodo, quiere ser apreciado, quiere ser valorado. Entonces, estos valores morales atraen la retención del talento humano del que ya existe y del que quiere incorporarse, ¿sí? Constituye la base de una cultura organizacional sólida, y esto se refiere a que los valores morales forman parte del sistema de valores, pues yo diría de los valores corporativos que definen la identidad y el comportamiento colectivo. Estos valores, esta parte de los valores morales
en la administración y en la gerencia son clave para construir una cultura ética y promover la justicia y el respeto. Aquí se trata de motivación, de compromiso, de asegurar una gestión responsable, de que la gestión sea sostenible, del beneficio tanto para la organización como para sus colaboradores. Acá nos vamos a encontrar otra, yo diría que como, a ver, como no pregunta, pero sí algo que tenemos que reconocer en el contexto de, de esta vinculación, ¿sí? Que es la integración de la axiología en la formación de líderes, explícita, perdón, la integración de la axiología en la formación de líderes explícita la enseñanza, la reflexión y la práctica de valores éticos y principios morales como parte esencial del desarrollo profesional y personal del líder. ¿Hacia dónde apunta esto que acabo de leer? Esto me habla de la incorporación de contenidos axiológicos en los programas formativos, al desarrollo de competencias axiológicas y éticas, a la reflexión crítica, a la práctica consistente de valores, al liderazgo axiológico como un modelo de conducta, al enfoque ontológico y epistemológico del liderazgo axiológico, a la integración interdisciplinaria y contextualizada. Y ustedes se preguntarán, la integración de la axiología en la formación de líderes, explícita la enseñanza, la reflexión y la práctica de valores éticos. Y aquí se trata de esos procesos de formación de los que nosotros tenemos que encargarnos permanentemente y no podemos descuidar. ¿Por qué? Porque necesitamos mantenernos o formarnos en estas áreas que nos van a permitir ver la administración, que nos van a permitir ver la gerencia de la organización, llámese educativa, llámese pública, llámese privada, llámese de otras áreas, organizaciones, al fin y al cabo, independientemente de las que sean, el componente axiológico va a definir esa parte o en cierta medida y en una medida bastante grande, lo que es la organización, porque venimos reforzando que se habla de cultura, que se vincula a la axiología, la cultura, la identidad, la toma de decisiones, el liderazgo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que esforzarnos porque todo eso de lo que venimos hablando tiene que estar eh, en el interior de quienes administramos, de quienes gerenciamos las organizaciones. ¿Sí? Y para que esté en mi interior, yo tengo que no solamente conocerlo, sino que tengo que comprenderlo, tengo que digerirlo, tengo que actuar sobre la base del conocimiento que ese mundo de la axiología, de los valores, de la ética, de la estética, de la moral, me dan para poder ejercer a plenitud mi profesión, en este caso. Esto de lo que estamos hablando es parte de lo que, o esta materia, esta unidad curricular que se está desarrollando aquí la tarde de hoy, en su último encuentro, es parte de lo que nosotros tenemos que seguir construyendo. ¿Sí? Esa axiología que me va a permitir desarrollar una cultura organizacional, que me va a permitir establecer en mi organización una identidad, que me va a permitir tomar decisiones coherentes con lo que con lo que yo sé, con lo que yo hago, con lo que yo profeso. Aquí se trata de reflexiones críticas y de prácticas conscientes,
¿sí? Que no nos baste con decir que nosotros sentimos respeto por la organización, pero que sencillamente hacemos lo que nos provoca, que nosotros tenemos compromisos, pero es que yo no tengo tiempo extra para la organización, que yo soy empática con mi personal, pero es que me molesta cuando no hacen lo que yo digo o no comprendo cuando ellos tienen alguna situación, algún problema. Aquí se trata de ser reflexivo y hacia todo esto apunta la axiología en la administración y en la gerencia. El enfoque ontológico y epistemológico del liderazgo axiológico. Esto va más allá de, de esa formación, ¿sí? Esa formación que debe abordar tanto la comprensión profunda, ¿sí? Lo vengo diciendo, que sería la parte ontológica de los valores, como su aplicación práctica que me la da la epistemología en la gestión, en la toma de decisiones y que se asegura a través de la actuación del liderazgo coherente y responsable moralmente. ¿Sí? Y finalmente, la integración interdisciplinaria contextualizada. Y es que la axiología debe ser, definitivamente, tiene que ser transversal. Debe estarse o debe permanecer vinculada a aspectos que a todos los aspectos que nosotros observamos en la sociedad, ¿sí? Hablamos de aspectos, más allá de esos aspectos sociales, hablamos de los aspectos económicos, hablamos de aspectos políticos, ¿sí? Que sencillamente tienen que responder a los retos actuales, a esa sabiduría necesaria para, para administrar y para gerenciar las organizaciones. Bien, yo me voy a despedir, pero quiero que quede claro que integrar la axiología en la formación de líderes empresariales implica un proceso educativo realmente integral. Y esto pues combina instrucción, reflexión y práctica. De eso tenemos que hacer uso si nosotros queremos llegar a concretar ese mundo de la axiología, esa comprensión que nos da la axiología sobre ese contexto y esa naturaleza de los valores para poder ejercer a plenitud la administración y la gerencia en nuestras organizaciones. Que tengan un feliz día para todos y gracias por su atención.